Pocos crímenes han impactado a México, como el descubierto en el año de 1964, en un pozo con más de 90 cuerpos enterrados, fue descubierto atrás de un rancho abandonado. Esta es la historia de 4 hermanas, originarias del Salto, Jalisco, quienes durante años mantuvieron mujeres retenidas contra su voluntad, obligándolas a trabajar en condiciones inhumanas, además de obligarlas a trabajar en burdeles clandestinos. Quienes no aceptaban, eran golpeadas, torturadas y encerradas. En muchos casos, ultimadas y enterradas en el mismo predio de ese lugar. Este crimen señala una de las historias más escalofriantes que ocurrió en nuestro país. Es una historia oscura y cruel, de abuso, maldad y ambición. Acompáñame, te contaremos con más detalle esta historia de horror. Todo esto inicia en el pueblo del Salto, Jalisco. Ahí nacieron Delfina, María Luisa, María del Carmen y María de Jesús. Estas 4 niñas nacieron en un hogar disfuncional, de mucha violencia, por parte de su padre, Isidro Torres. Este se desempeñaba como policía rural en el pueblo, era muy estricto y de muy mal carácter. Su madre, la señora Bernardina, era una ama de casa hogareña, sumisa y muy religiosa, quien sufría violencia doméstica por parte del padre Isidro Torres. Tanto ella como sus hijas eran golpeadas con frecuencia. La vida de las 4 hermanas, las Poquianchis, estaría marcada, de tal manera que marcarían la vida de decenas de mujeres. En el año de 1920, México había pasado por la revolución. En ese tiempo había hambre y mucha necesidad de trabajo, de tal manera que las jóvenes de las familias salían a buscar trabajo, para ayudar con el sustento de la casa. Por alguna razón el padre de las hermanas Poquianchis tiene un problema y tiene que salir del pueblo huyendo. Con esta huida, deja a la familia desamparada. La madre y las hijas se van del pueblo por miedo a represalias por parte de los enemigos del padre. Y así pasó el tiempo y crecieron las hermanas en pobreza y sin estudios. Buscaron trabajo y encontraron, en fábricas textiles. Con el tiempo una de las hermanas, Carmen, conoció a un hombre, apodado, El Gato, con quien se asoció a poner una cantina. Con el pasar de los días, les fue muy bien con la cantina. Y Carmen aprendió del negocio. Un día, Carmen se asocia con su hermana Delfina, para abrir un burdel. Ahí empiezan con el negocio, trayendo mujeres jóvenes con engaños, quienes buscan trabajo, como empleadas domésticas o cocineras. Sin embargo, las recién contratadas eran puestas a merced de los clientes del burdel que buscaban compañía, para divertirse. Estas eran obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, más si alguna de ellas se negaba. Eran golpeadas. Las hermanas Poquianchis contrataban a hombres que cubrían el rol de celadores. Estos se dedicaban a vigilar y disciplinar a las jóvenes del burdel cuando se portaban mal. Y así, inicia la carrera criminal de las Poquianchis, sin imaginar la magnitud de estos actos. La casa de las hermanas Poquianchis medía una cuadra completa. En el año de 1954, estas abren un nuevo burdel, el más grande de todo, Lagos de Moreno, Jalisco, llamado el Guadalajara de Noche. Ya para este tiempo a las hermanas les había ido muy bien, de tal manera que éstas compraban con sobornos a la policía municipal para obtener protección a tiempo completo para sus burdeles, y así corrompían a la gente que ellas creían les serían útil para ayudarlas a cubrir sus delitos. El esposo o novio de Delfina era ex elemento del ejército mexicano. Ya para este tiempo, las hermanas se sentían intocables, llenas de poder y dinero, que podían comprar a quienes ellas quisieran y les serían de utilidad. Ya instaladas en el municipio, salían a recorrer los alrededores, en busca de muchachas jóvenes campesinas para traerlas a trabajar al burdel. Las que no se creían el cuento, las raptaban y las llevaban al burdel para trabajar. Las hermanas contaban con estos hombres terribles. Uno de ellos era el ex capitán del ejército, que las custodiaba siempre a donde fueran. Y el otro era Salvador Estrada, quien se encargaba de golpear, torturar y ultimar a las jóvenes que intentaban escapar. Un día el hijo de Delfina, Ramón Torres, tiene un pleito y muere. Entonces se van del lugar y se instalan en Guanajuato, con apoyo de su hermana María de Jesús. Esta ya las esperaba para comprar un rancho, llamando Lomas del Ángel, y abrieron un nuevo burdel al que le llamaron La Barca de Oro. Este burdel ya existía. Quien se los vende es un hombre apodado El Poquianchi, y así es que a partir de ahí, las hermanas reciben el apodo de las Poquianchis. Muchas de las mujeres, quienes quedaban embarazadas, o ya no eran de interés para los clientes, eran llevadas al rancho y aisladas, las hacían abortar, y en muchas ocasiones, llegaban a tener problemas graves, a consecuencia del aborto y fallecían. Otras tantas, después de quedar embarazadas, eran ultimadas, y sepultadas en el patio trasero del rancho. El día 13 de enero de 1964, las hermanas Poquianchis son atrapadas.
Una mujer llamada Catalina Ortega, que había sido retenida contra su voluntad, en el rancho, logra escapar del cautiverio en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y ésta se dirige a la estación de policía del pueblo, y denuncia a las hermanas, les cuenta que ella y 15 jóvenes más, entre ellas 3 niños que están retenidos contra su voluntad en el rancho Lomas del Angel en San Francisco del Rincón. La policía inmediatamente va tras ellas y logran capturar a 3 de las hermanas, pero una de ellas se escapa, y unos días más se entrega voluntariamente a la policía. Unos días después, la policía va al rancho a buscar pruebas de la denuncia que había puesto Catalina Ortega, y la policía descubre que en el patio trasero, como lo había denunciado Catalina, en su declaración, encuentran una fosa clandestina. Logrando rescatar los cuerpos de 91 mujeres enterradas durante 25 años, estas hermanas habían ultimado, impunemente, a tantas mujeres. Cuando toda esta información sale a los medios de comunicación, y se extiende por la ciudad y los alrededores, muchas familias de los desaparecidos acuden a Guanajuato, con la esperanza de encontrar a sus seres desaparecidos y hacer justicia por su propia mano. Pero la policía, que ya se imaginaba lo que sucedería, logra resguardarlas, para protegerlas, y que sean juzgadas por la ley. Con el pasar de los días, la policía inició en el rancho una excavación para buscar más cuerpos, ya que la gente decía que podrían ser más de 150 cuerpos y que no solo en Guanajuato podrían existir fosas, sino en todos los ranchos que las hermanas Poquianchis habían tenido. En otras ciudades, como en Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco, las hermanas fueron juzgadas en Guanajuato. Durante sus audiencias, ellas se mostraron duras, retadoras y molestas, sin ningún tipo de remordimiento o culpa. Después de 2 meses de juicio en 1964, el veredicto fue, culpables, y recibieron la pena máxima de ese tiempo, además de una multa por 12 millones de pesos, equivalente en esos días a $1 millón. En 1964, son juzgadas y les dan 40 años de prisión. Ellas son encarceladas y 2 de ellas mueren en prisión. María del Carmen fallece en 1949 a causa de cáncer y Delfina fallece en 1968, de un golpe accidental en la cabeza, dentro de la prisión en Irapuato. María Luisa muere en 1984 de cáncer en el hígado. Es María de Jesús quien es la única hermana que salió libre en 1990, cumplió su condena y vivió una vida de bajo perfil. Esta historia es una de las más oscuras en la historia de México, y pensar que todo esto sucedió gracias a la complicidad de gente que estaba en puestos de autoridad, quienes fueron sobornados y se prestaron para ayudar a estas mujeres a delinquir durante 25 largos años. Las hermanas Poquianchis dieron a sus víctimas una vida de golpes, abuso y dolor. Sin duda, esta es una historia mexicana de horror. Si fue de tu interés esta historia, síguenos para más contenido, comparte y dale like.